Buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana queremos darle primeramente gracias a Dios por un día más de vida. En medio de tanto dolor, en medio de tanta angustia por la pandemia, nosotros queremos alabar a nuestro Dios, gozarnos en Él y cantar unas canciones y compartirlas con ustedes. Para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. La siguiente canción se llama En el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez
corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en misión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy buenos días, amados hermanos. Los bendiga grandemente hoy y siempre. Realmente ha sido un hermoso privilegio empezar en esta mañana escuchando ese especial de la familia Jaco Melayana. Que Dios bendiga la vida de esta familia, de estos hijos de Dios que siempre están al servicio de Él en todo lo concerniente a la adoración dentro del ministerio que Dios les ha dado. Vamos a tener un hermoso tiempo también de palabra, la palabra de Dios, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos en esta maravillosa mañana a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por este tiempo especial. Hoy, mi Dios amado, es un día especial porque tú lo hiciste para que tu pueblo se goce, para que tu pueblo se alegre. Hoy, mi Dios amado, en el mundo entero están celebrando la Semana Mayor, están celebrando el día de hoy, Viernes Santo, como así lo ha llamado el hombre. Padre bendito, pero para nosotros como cristianos es recordar aquel día que la historia se partiría en dos. Aquel día en donde el evento magnánimo, inspirado en tu corazón, Señor, se daba para redención de toda la humanidad. Para aquellos que ahora creen en el Señor Jesucristo y lo han recibido como su Señor y Salvador, y han creído en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Padre bendito, tú has traído la redención a nuestras vidas. Tú nos has traído a vida eterna. ¿Y cómo no agradecerte el día de hoy, Señor, por este tiempo precioso? Que solo es posible gracias a ti. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre bendito, que en esta mañana se han dado cita para estar ahí, para estar, Señor, juntos en un mismo sentir, bajo un mismo espíritu, el Espíritu Santo tuyo, Señor, ministrados, para elevar, oh Padre eterno, oración de acción de gracias, para agradecerte, mi Dios y mi Rey, por las bendiciones que tú nos has dado, en especial tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por cada familia que en esta mañana dobla sus rodillas y se postra ante ti para agradecerte por esa demostración de amor en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario,
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no darte a ti las gracias, papito lindo, en esta hermosa mañana? Gracias, Señor, porque como pueblo tuyo, como ese remanente del cuerpo de Cristo, estamos agradecidos y nuestra adoración delante de ti en este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Que ahora, Señor, que vamos a escuchar este mensaje, seas tú, Señor, Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, hablando a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Que esa palabra viva y eficaz cale en nosotros, que nos traiga la reflexión, nos traiga, Padre bendito, al análisis dentro de nuestra propia vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué valor le estamos dando a cada palabra dicha por Jesús en la cruz del Calvario? En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tu palabra y tu mano sea en mi boca para exponer en esta mañana tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor los guarde a cada uno de ustedes. Que en este día podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Así que te invito a abrir la palabra de Dios y vamos juntos en este día a leer esta hermosa porción de la palabra de Dios que tiene un gran significado. Un gran significado por el contexto en el cual se dice desde la misma boca del Señor Jesús esta expresión, y que trae, vale la oportunidad en este viernes de recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras. Mateo 4, versículo 4 dice lo siguiente: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que hagas eco en esta mañana esta porción que el mismo Señor Jesucristo la recuerda, tomada de la Torá, tomada de la ley. En el tiempo de Moisés se escribió, se dio a conocer, para posterior a ello se puede escribir estas palabras. En Deuteronomio, del capítulo 6 al capítulo 8, el Señor Jesús toma esas porciones de la palabra para contestarle al enemigo de nuestras almas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tema en esta mañana, alusivo a las 7 palabras, tiene por título el valor de cada palabra en la cruz. El Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, dijo 7 expresiones maravillosas. Y a cada una de ellas tenemos que darle un valor, porque tiene un impacto significativo para la vida de cada uno de nosotros. Desde las primeras palabras de Génesis hasta las últimas de Apocalipsis, toda la palabra es divinamente inspirada por el Espíritu Santo. El Todopoderoso se nos revela por medio de su palabra. Él también dice que su palabra es útil para ti y para mí, para enseñar, para redarguir, para corregir y prepararnos para lo que vamos a enfrentar en la vida. Y hoy no es la excepción en medio de una crisis mundial como la que estamos viviendo. El Señor, por medio de su palabra, nos ha venido preparando para enfrentar en todo tiempo cualquier tipo de situación, preparados para toda buena obra. Ningún otro libro, ningún otro compendio como el que tengo en este momento en las manos tiene tanto valor para la vida del ser humano. La palabra debe de emocionarnos porque es la única esperanza para la humanidad y no la sola enseñanza que conduce a la victoria,
tanto en la vida como después en la muerte. La palabra de Dios nos advirtió de muchas personas que hoy, así como también en el tiempo del Señor Jesús, rechazarían la verdad. Y para eso solo basta echar un vistazo alrededor de cada uno de nosotros y ver cómo está el mundo hoy en día, porque han rechazado la palabra de Dios. No caigamos en la misma trampa. Tú y yo, como hijos de Dios, en este día tenemos que reflexionar y darle valor a cada palabra que sale de la boca de Dios. Meditemos hoy y siempre en las Sagradas Escrituras y podamos pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra. La vida sin la verdad, la vida sin la palabra es totalmente un rotundo fracaso. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Por esto y más, hoy el Eterno quiere que comprendamos el valor de cada palabra dicha en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver lo siguiente también, haciendo parte de esta introducción, tomando ciertas expresiones que algunas personas dijeron antes de morir. He cogido 2 ejemplos para esta mañana. Primero, Beethoven, un personaje muy conocido, dijo al final de sus últimos segundos de vida: amigos, aplaudan, la comedia se acabó. Esas fueron las palabras de Beethoven antes de morir. Pero también tomé las palabras de otro hombre en extremo, Joseph Stalin, el dictador soviético. Narrada esta expresión por su propia hija en una entrevista para Newsweek, que dice: mi padre sufrió mucho al morir. Al último momento abrió sus ojos y nos miró a todos en el cuarto. Fue una mirada terrible, llena de ira, llena de locura. Alzó su mano izquierda como apuntando a algo arriba y queriendo maldecirnos a todos. El gesto estuvo lleno de amenazas y luego murió. Vemos que las personas que tienen la oportunidad de decir palabras antes de morir son palabras que, cuando no está Cristo de por medio, son llenas de resentimiento, de odio, de frustración. Pero si nosotros miramos ahora a Jesús, podemos ver que no solamente hay que enfocarse en las últimas palabras, sino lo que vivió durante toda su vida. Y durante su vida Cristo se dedicó a enseñar, a sanar, a predicar, a compartir con todo el prójimo. No es de sorprendernos que su estilo de vida, su testimonio, su propia vida como tal, al final sea concluyente y sea concordante con cada expresión que dijo durante toda su vida en la tierra. Las palabras de Cristo estuvieron llenas de significado y de mucho valor. Podemos empezar en esta mañana a recordar cada una de las expresiones. Yo quiero que estés muy atento, porque la Biblia es necesaria que en esta mañana la utilices mucho, y trataremos de que tú vayas al mismo ritmo que voy a utilizar en este momento. La primera palabra que debe de venirse a tu memoria y darle valor es una palabra llamada increíble. Increíble por lo que se dijo en la cruz del Calvario. Esa primera expresión que solamente podía salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, nos dice el Señor en esta mañana, en el versículo 34, lo siguiente. Abre tu Biblia y lee conmigo. Y dice el Señor:
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Eran las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana. Cristo no había dormido toda la noche. Imagínate todo lo que se convirtió en la antesala para que el Señor ya pueda pronunciar esta primera expresión increíble. Más bien, pasó toda la noche arrestado, fue juzgado, insultado, azotado, burlado. Imagínate la mano de un soldado romano que es capaz de tener la fuerza para que de una sola bofetada pueda partir el rostro de cualquiera de nosotros hoy en día. Imagínate lo corpulento de estos hombres que golpearon y azotaron a nuestro Señor Jesucristo. El peso de cada espada, el peso de cada escudo que estos hombres habitualmente usaban en su diario vivir, muy difícilmente tú y yo lo pudiéramos hacer hoy en día. Ya te puedes imaginar la fortaleza de estos hombres que utilizaron como prácticamente una diversión durante toda la noche a nuestro Señor Jesucristo, porque lo azotaron y lo golpearon. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros luego de todo esto que el Señor Jesús pasó en esa noche? Ahora soldados romanos lo estaban crucificando. Esos mismos hombres que golpearon vez tras vez con látigos, lacerando su cuerpo. Imagínate, al final de cada uno de estos látigos habían huesos de animales con puntas que al llegar a la carne de la persona que estaba siendo castigada, laceraba, abría, desgarraba. Eran sarcazos que abrían la piel de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en lugar del Señor Jesús? Por eso esta palabra es increíble de comprenderla con la mente natural, pero con la mente de Cristo podemos nosotros comprender que solo el amor de Dios pudo expresar en aquella oportunidad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo no guarda rencor alguno. La demostración de nuestro Señor Jesucristo es que Él no guarda rencor alguno. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No entendían que estaban cumpliendo el plan del eterno y soberano Dios, porque todo estaba escrito que tenía que suceder así. ¿Guardamos rencor contra alguien hoy en día? Si nuestro Señor Jesucristo nos demuestra con esta palabra increíble que Él no guardaba rencor contra nadie, ¿tú guardas rencor hoy en día contra alguien? Tal vez le estás dando valor a esta expresión dada en la cruz del Calvario. ¿Cómo está tu corazón hoy en día frente a tu prójimo? Tal vez hay alguien que te ha hecho daño, tal vez alguien te ha insultado, alguien te ha estafado, tal vez alguien te ha lastimado, te ha herido los sentimientos. ¿Cuánta gente hoy en día tiene rencor contra el gobierno, contra las autoridades? ¿Cuánta gente tiene rencor contra aquellos que creen que han fabricado este tipo de virus en un laboratorio y está causando tanto daño a la gente? ¿Cuánta gente le tiene rencor muchas veces a su propia familia porque tal vez no está recibiendo una llamada? ¿Cuánta gente hoy en día se está llenando de rencor, de ira y de odio en sus vidas? El Señor Jesús nos dice hoy: yo no he guardado rencor. Mi primera palabra fue increíble: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te puedes despojar en esta mañana, si le das valor a esta expresión, de que nada debe dañar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay otra palabra que valorar en esta mañana. No solo la Biblia, sino la palabra convicción. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Convicción, solamente con convicción, con la certeza de lo que se espera. Solamente convicción. Lucas 23:43, en el mismo libro podemos ir
y encontrar esta porción de la palabra que dice en esta mañana: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Convicción. Mientras colgaba en la cruz, mientras el Señor Jesús estaba clavado en ese madero, hora tras hora, la gente se burlaba de él. El pueblo se burlaba, los gobernadores se burlaban, los soldados se burlaban, y también había dos malhechores. Recuerda que el Señor Jesús estaba en el centro de tres cruces. Él estaba en el centro de tres cruces porque para el Imperio Romano, primero, que la muerte de cruz no era para cualquiera. La muerte de cruz era para gente que se había rebelado contra el imperio. No era para ladrones, no era para estafadores. No, era una muerte especial preparada para todos aquellos que se rebelaban contra el Imperio Romano. Y el que ocupaba el lugar del centro era el que lideraba la rebelión contra el imperio. El Señor Jesús fue puesto ahí en medio, y a su izquierda y a su derecha tenía dos hombres que también estaban considerados como rebeldes en contra del Imperio Romano. De repente uno se puso serio, uno reflexionó, notó que Cristo no reaccionaba, que Cristo no decía nada, no estaba renegando, no estaba maldiciendo, y eso le llamó la atención a uno de ellos. Dirigió la palabra. Cuando dice Lucas 23, 40-41, vamos al contexto. Vamos a buscar del 40 al 41. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Porque entre los malhechores se pusieron a discutir, porque veían a Jesús que tenía una actitud distinta. Versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice este hombre al Señor Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo que dice el versículo 42. Vemos a un hombre con una postura que de esperanza al ver algo distinto en Jesús. Ante esas palabras, Cristo le responde, al igual que le respondería a cualquier persona que hoy estuviera en su lecho de muerte: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque hay una palabra que se dijo como una expresión que hasta el día de hoy retumba en las paredes de la historia. Y es una palabra de convicción que tenemos los cristianos. El Señor Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Si Cristo está en tu vida, hoy es la oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas con Él, sin importar lo que en el mundo esté padeciéndose, sin importar lo que el mundo esté atravesando. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús delante del Padre. ¿Has encomendado tu vida a Cristo? No hay nadie justo, no hay uno solo, decía y dice la palabra de Dios. ¿Has encomendado tu vida a Cristo Jesús? Si hoy llegara la muerte a visitarte, estás preparado para poder ir delante de Dios, porque hoy esas mismas palabras que Jesús se las dijo a ese hombre que reconocía que solo en Jesús había la oportunidad de tener vida en abundancia y vida eterna. ¿Estás tú también preparado para hoy poder decirle al Señor: si hoy me toca irme a tu presencia, Señor, recíbeme en el seno de tus brazos? ¿Estamos conscientes de que es necesario que encomendemos nuestra vida a Cristo Jesús? Hoy más que nunca el hombre, el ser humano, se ha dado cuenta de su fragilidad. Las palabras de Santiago retumban también cuando dicen: el hombre es como la neblina del día, está en la mañana y en la tarde ya no está. ¿Te has puesto a cuentas con Dios? ¿Estás consciente que tu espíritu, tu alma y todo lo que tú representas tiene que estar en las manos de Él? Esa palabra de convicción sigue el día de hoy tan latente. Le hemos dado el valor
en nuestras vidas? Cada vez que escuchamos esta expresión de la cruz, ¿le estamos dando valor a nuestras vidas? Una tercera palabra que se le valora es compañerismo. Increíble, convicción, compañerismo. Dice Juan 19, vamos a cambiar de evangelio, vamos al evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esa palabra de compañerismo es muy importante para el Señor. Es una palabra que muchas veces nosotros no le hemos dado el valor. Y hoy, al escuchar tantos mensajes de hermanos que tienen añoranzas, que tienen el deseo de buscar la oportunidad nuevamente de tener el compañerismo en la congregación, de tener compañerismo con la familia, hoy estamos dándole valor a esta palabra. Dice Juan 19, 26, 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Era cerca del mediodía ya. Habían transcurrido algunas horas. Desde la primera expresión hasta esta tercera, ya habían pasado 3 horas. Era cerca del mediodía, el dolor era intenso. También el cansancio, la sed, el hambre. Imagínate todo lo que él había pasado, todo el vía crucis que él había atravesado. La hora del mediodía golpeaba cada vez más y más el cuerpo lacerado y lastimado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento, el Señor se fija en su madre. El Señor se fija en aquella mujer que Dios utilizó para que sea bendita entre las mujeres, para que cumpla un privilegio dado por Dios y sea aquella mujer que represente en esta tierra como madre del Señor. ¿Cuánto estaría sufriendo Jesús al ver a su madre? No le importó más su sufrimiento, no le importó más su dolor, pero al poner la mirada en su madre, ¿cuánto estaría sufriendo por ella? El Señor puso a un lado su sufrimiento y pensó en ella, le dirigió la palabra, mujer, ahí tienes tu hijo, dirigiéndose también y enfocándose con esa expresión a su discípulo amado, a Juan. Hablaba hermoso adolescente, porque Juan era muy tierno, era un hombre que estaba buscando de Dios a una corta edad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los hermanos de Cristo no estaban presentes? ¿Por qué sus hermanos no estaban presentes? La habían abandonado a su madre. No creían tampoco en el Señor Jesús, porque Jacobo todavía, quien escribe la carta de Santiago, no había recibido a Cristo Jesús, no creía en Jesús. Él se convierte posterior a la resurrección. De ahora en adelante sería Juan un hijo para su madre, y para Juan María sería su madre. Juan amaba al Señor, juntos se consolarían. Aquí vemos una expresión maravillosa. ¿Cuánta gente hoy necesita consolación? ¿Cuánta gente hoy en día, por lo que estamos atravesando, necesita consolación? Necesita un abrazo. Ante el sufrimiento de María, Jesús encarga que sea su discípulo amado quien haga las veces de hijo, porque a esta mujer la habían abandonado, estaba sola porque no creían en Jesús. Para el Señor Jesús es muy importante el compañerismo, porque es necesario poder encontrarlo a través de ese abrazo fraterno, a través de ese consejo, a través de esas palabras de ánimo,
Hoy en día, qué tan importante es recibir una llamada, qué tan importante es recibir un mensaje de aliento, de ánimo, porque tal vez no todos estamos bajo la misma circunstancia. Muchos de nuestros hermanos ya han sido golpeados por esta pandemia. Muchos ya han perdido seres queridos. Otros los tienen hospitalizados. Otros están padeciendo en sus hogares. Y por eso el Señor consideró desde la cruz que el compañerismo es muy importante. Las palabras que puedas utilizarlas, no palabras de hombre, sino la palabra de Dios para llevar consuelo a tantas personas, es muy necesario. Tal vez por mucho tiempo como iglesia no valoramos el tiempo de la congregación. Cada martes, cada día viernes, cada día jueves en los estudios, cada día sábado en los ayunos, en las reuniones de jóvenes, cada domingo. Mucha gente se dio el lujo por años de no valorar el compañerismo. Y hoy, más que nunca, el Señor nos recuerda la importancia, porque si Él no hubiese valorado el compañerismo, solo hubiese visto sufrir a su madre y no hubiese dicho nada. Pero para Él era muy necesario que entre hermanos de la fe puedan compartir palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de exhortación, de orar los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones. Por eso, el título de esta mañana es el valor de cada palabra dada en la cruz del Calvario. Y esta palabra necesita ser valorada por la iglesia hoy en día. También hay otra palabra que sigue resonando, que resuena y resuena y sigue haciendo mucho ruido. Y esta palabra es sacrificio. Sacrificio. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Dice el Señor a través de esta cuarta palabra, habla acerca del sacrificio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sacrificio. Veamos que dice Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las palabras que creo yo que nos mueve mucho, si vale la oportunidad, la expresión, nos mueve el piso, nos mueve las bases, nos hace estremecer en nuestro interior. Sacrificio. Sacrificio. A mediodía el sol se había oscurecido. Y vemos en el contexto, en el versículo 45, y dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas hubo tinieblas. Por 3 horas. Recuerda que en esa época no había la energía eléctrica que tú tienes hoy en día. ¿Cuántos de nosotros sentimos a veces estragos? Nos sentimos con una sensación a veces inexplicable cuando se va la energía eléctrica y nos quedamos en oscuridad. Sobre todo en el tiempo que vivimos. Creo que es angustia sobre angustia. Imagínate en esa época que no tenían las bendiciones que hoy en día gozamos de tener energía eléctrica. Estamos hablando que a plena luz del día se oscurece todo. El sol se oscureció. ¿Qué fenómeno más extraño? Los ángeles velan su rostro en la presencia de Dios. Y puedes verlo en Isaías 6. Los ángeles velan su rostro en la presencia de Dios. El sol veló su rostro ante la presencia del sufrimiento del Hijo de Dios. Todos nosotros teníamos que haber estado en ese lugar. Todos nosotros, toda la humanidad. La palabra cosmo es humanidad en el griego. Por eso dice el Señor: de tal manera amó Dios al cosmos, la humanidad. Todos los que de antes, los de hoy, los de mañana, todos somos causantes de ese sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. Todos, absolutamente. El sol veló su rostro.
La creación de Dios estaba velando su rostro ante la presencia del sufrimiento del Hijo de Dios. Cerca de las 3 de la tarde, Cristo gritó a viva voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esta cita tiene que ver con una palabra profetizada por el rey David. Vamos al libro de Salmos capítulo 22, versículo 1. Salmos 22, 1 dice, como complemento a esta palabra que se cumplía muchos siglos después, que fue dada a conocer por David. Dios mío, escribía David, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Que David estaba experimentando en su momento las que Jesús comenzó a experimentar posteriormente. Expresa la angustia desesperante de Cristo. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos en esta mañana es: ¿a qué se debió este grito? ¿A qué se debió el grito? ¿A su sed, cansancio, hambre? Ninguna de estas son respuestas correctas a la pregunta que hice hace un momento. Un absoluto no. Todo esto se debe al abandono del Padre en ese momento. Con todo su ser sintió que Dios el Padre ya no le hablaba, no le escuchaba, no le respondía a su clamor. El grito angustiante de Jesús en la cruz era que el Padre había dado la espalda en ese momento al Hijo. Jesús no lo escuchaba. Jesús no sentía que el Padre le hablaba. No sentía una respuesta. No sentía nada. Fue un momento de angustia. En toda la eternidad nunca se había experimentado eso. Estaba llevando el pecado del mundo. Estaba experimentando el mismo infierno en sus espaldas. Por ti y por mí. Por nosotros. Ese sacrificio que muchas veces con nuestro diario vivir pisoteamos. Esas palabras que muchas veces con nuestra indiferencia pisoteamos. Esas palabras que tal vez en mucha gente no resuenan para nada, porque no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él puso su pecho por cubrir nuestra espalda. A eso se le llama amor agapao. Ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese fue el amor de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que hoy podamos valorar esa palabra sacrificio, dando de nuestra vida todo al Señor. Que no perdamos más el tiempo. Si Dios nos está otorgando una oportunidad nueva de vida, será para ponerla a los pies de Él. Será para darle a Él lo mejor de lo mejor. Será para dejar de hacer todo lo malo que antes estábamos haciendo. Esa vida a media, esa vida cristiana light, todo eso tiene que quedar atrás. Hoy hay una nueva oportunidad para valorar el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estaba experimentando el abandono del Padre para que tú no lo experimentes hoy en día. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu vida el día que te toque dejar esta tierra, no vas a sufrir el dolor que Él ya sufrió por nosotros. Pero si Cristo no está en tu vida, no quisiera estar en tus zapatos el día que te toque dejar esta tierra. Estaba muriendo por nosotros. Jesús estaba sufriendo por nosotros. Quiero dejarte esta pregunta al final de esta palabra. ¿Eso fue en vano para ti? ¿O hay valor en el sacrificio? Es lo que yo quiero dejarte con esta cuarta palabra. Pero llegamos a otra palabra que es muy importante valorar. Compromiso. Compromiso. El Señor dijo, tengo sed. Y esa palabra puede sonar a muy cotidiana, a una palabra muy normal, a una palabra que la escuchamos muchas veces, nosotros la decimos, otros la dicen. Tengo sed, ¿qué puede haber de compromiso en esa palabra? Ya te vas a dar cuenta. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28.
Juan 19, 28 dice lo siguiente. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, subráyalo, amado hermano, para que tenga sentido esta palabra para ti. Dijo, para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. ¿Por qué el Señor Jesús dijo tengo sed? Para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué lo dijo? No tanto porque tenía sed, sino para que se cumpliera la escritura. La escritura tenía que cumplirse. Por eso, esta palabra compromiso, usted tiene que tenerla muy presente. Muy presente. La escritura, de acuerdo a lo que dice el libro de Salmo, vamos al libro de Salmo 69, versículo 21, dice lo siguiente. Salmo 69. Dice el Señor en este precioso salmo, Salmo 69, 21. Y me pusieron, dice, me pusieron además hiel por comida. Eran unos perversos, sanguinarios, sin escrúpulos. Por eso es que la primera palabra es increíble. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Yo no sé si a usted le ha tocado, al igual que a mí, que creo que a cada uno de nosotros, hacer esas gárgaras hoy en día, sobre todo con vinagre. Yo las hice muchas veces y en realidad es un sabor bastante horrible. Ahora imagínense en la condición del Señor Jesús, con sed. Acuérdense las horas que habían transcurrido. Él se había desangrado toda la noche. Se estaba desangrando por los clavos en las manos y en los pies. Imagínate todo el padecimiento, toda esa situación. Y le dan a beber vinagre. Pero hay que ver el contexto. Veamos el versículo 19 y 20 también. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El salmista David, acuérdense que era también profeta de Dios. Y todo esto se escribía porque se tenía que cumplir. Versículo 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy aconcojado. Esperé, mira esa palabra, esperé quien se compadeciese de mí. Y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Yo creo que cuando tú lees esta palabra, realmente tu espíritu tiene que ser quebrantado. Cuando tú lees esta palabra, a ti lo único que puede venir es una sensación de llanto. Porque eso fue lo que nuestro Señor experimentó. Ese dolor, esa angustia, cuando tú estás en una prueba grande, cuando tú tienes necesidades y tú esperas que alguien se compadezca de ti y no aparece nadie, pero solo aparece siempre Dios en tu vida. El corazón de Cristo estaba roto. El corazón de nuestro Señor había sido roto. Figurativamente estoy hablando. Hasta el final su deseo era obedecer al Padre y cumplir la palabra de Dios. ¿Acaso Él no podía bajarse de esa cruz? ¿Acaso Él no podía hacer algo que en ese momento desatara la ira de Él y toda esa gente muriera a los pies de esa cruz? ¿Acaso a Él se le había quitado su deidad? Pero podemos darnos cuenta que a pesar de estar sufriendo, a pesar de tener el corazón roto, hasta el final su deseo era obediencia. Subraya conmigo esta palabra y repítela conmigo las veces que sea necesario. Era obediencia al Padre y cumplir así la palabra que había sido dada siglos atrás de lo que Él tenía que experimentar. El Señor Jesús conocía muy bien las Escrituras. Jesús en la cruz del Calvario, Él estaba ahí por obediencia. Y dice Hebreos, porque era obediente hasta la muerte de cruz. ¿Acaso nosotros no podemos
en este día valorar esta palabra, compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tú has hecho delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios tantas cosas y le decimos, Señor, me comprometo a esto, a lo de acá, y sin embargo a la vuelta de la esquina nos olvidamos, cuando ya las cosas van mejor, cuando ya las cosas sonríen bien, cuando ya medio tengo un trabajito y nos olvidamos de Dios, cuando ya un ser querido que estaba enfermo se sanó, me olvido de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos valorado esta palabra que el Señor la deja muy bien evidenciada como compromiso? Hasta el final su deseo fue obedecer al Padre y cumplir la palabra. Es un increíble compromiso con Dios el Padre. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero en este momento también recapitular, hace unos pequeños segundos se me cruzó la cita. La obediencia hasta la muerte de cruz la dice Pablo en Filipenses. Por eso es importante que tú y yo, amado hermano, tengamos tan presente que Él, siendo Dios, no escatimó en nada el ser Dios, sino que descendió hasta lo más bajo de las clases sociales, tomó forma de siervo. Y ahí en la cruz del Calvario, esa era su forma, pero lleno de tanto amor, sobre todo obediencia al Padre. Quiero que tú y yo, amado hermano, podamos en esta mañana valorar el compromiso que representa en nuestras vidas el poder servir a Dios. ¿Tú qué le estás prometiendo hoy a Dios? Mucha gente está que prometen bajo estas circunstancias. Mucha gente hoy está ofreciendo el oro y el moro a Dios. Aspiro, amado hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, que cada uno de esos compromisos delante de Dios no sean pasajeros. Porque si a Dios promete, más vale que cumplas. Porque Dios no se agrada de los insensatos. No. Es importante, amado hermano y amigo, que en este día que me estás escuchando, puedas tú valorar el compromiso que significa esa palabra en la cruz del Calvario. La penúltima palabra que tenemos en esta mañana es cumplimiento. Pero podemos ir repasando la palabra increíble, la palabra convicción, la palabra compañerismo, la palabra sacrificio, la palabra compromiso y ahora la palabra cumplimiento. Dice, consumado es. Consumado es. Juan 19:30 nos dice lo siguiente. Vamos al libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 19. Juan 19, versículo 30 dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El fin ha llegado. Cristo ha cumplido todo lo que el Padre le pidió hacer. Todo. El plan de salvación trazado en la eternidad se había cumplido al pie de la letra. Nuestra salvación estaba asegurada. ¡Qué maravilloso! Jesús había dicho consumado es. Tetelestai en el griego. Todo ha sido pagado ya. Al fin llegó y se cumplió todo lo que el Padre le pidió hacer a Jesús en esta tierra. El ministerio de Jesús era un propósito claro de parte de Dios, tenía que ver con la redención. El Señor Jesús no vino a tener una familia, esposa, hijos acá. Él no vino a sacar una profesión, Él no vino a construir su casita. Él vino a cumplir el propósito del Padre y se había cumplido. El plan de salvación trazado desde la eternidad, desde Génesis 3, se había cumplido al pie de la letra. Nuestra salvación estaba asegurada. En ese momento se cumplió la profecía. Vamos al libro de Isaías 53:11. Isaías 53:11 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice el Señor, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Se había cumplido
se había cumplido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Consumado es. Jesús le decía al Padre, he pagado la deuda de todos. He pagado la deuda, amado hermano, la tuya, que me estás escuchando. Si Cristo está en tu vida, Él pagó tu deuda. Cristo pagó la deuda de todos aquellos que hoy pueden tener esa convicción clara de que tenemos vida y vida en abundancia. La pregunta que deberías hacerte en este momento, ¿te vio en ese momento Jesús? ¿Vio tu salvación? Cuando Jesús estaba entregando ahí en la cruz del Calvario, diciendo consumado es, ¿te vio a ti? Pregúntate en este momento si la salvación llegó a tu vida. No te estoy preguntando los años que tengas en una religión, ni tampoco los años que tengas en el Evangelio. Te estoy preguntando si realmente Jesús está en tu vida. Si cuando Jesús le dijo al Padre consumado es, te vio a ti. ¿Tienes esa fe de creer que la salvación llegó a ti? Que un día le recibiste como el Señor y Salvador de tu vida. Y que lo que has vivido desde ese día hasta el momento es vivir, como dice el apóstol Pablo, para mí ya todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es importante que tú y yo lo podamos comprender. Él te vio en ese momento. Si es así, amado hermano, valora esta palabra. Valora esta palabra, cumplimiento. El Señor cumplió. El Señor cumplió. El Señor Jesucristo vino a cumplir un propósito y fue ese, traerte salvación y vida eterna. Traerte salvación y vida eterna. Finalmente, una última palabra que tenemos nosotros que valorar es entrega. Entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver Lucas 23. Nuevamente, Lucas 23, 46. Dice este evangelio precioso de Lucas 23, 46. Dice el Señor en su palabra lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Empezó clamando a su Padre Celestial, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esa palabra increíble que comenzó diciendo en la cruz del Calvario y termina dirigiéndose otra vez a su Padre. Y fue una exclamación maravillosa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Fue una de las exclamaciones de fe más maravillosas que hasta el día de hoy alguien haya podido mencionar. Padre, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque se sentía abandonado por todos, encomendó su espíritu al Padre. Y estas palabras serían muy oportunas al final del propósito cumplido en la cruz del Calvario. Como referencia en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué expresión maravillosa. Qué maravilloso es lo que el Señor Jesús nos deja como última palabra. Entrega. Nosotros, ¿qué hemos entregado, amado hermano? A veces nosotros vivimos una vida parcializada, una vida híbrida. Esta área la entrego al Señor, esta área no la entrego al Señor. El Señor no quiere una área de tu vida, el Señor quiere toda tu vida. El Señor quiere que entregues toda tu vida, que entregues todo tu ser, para que realmente tu caminar delante de Dios sea honrado por Él. Después de esto, ¿qué hizo el Señor Jesús? Agachó su cabeza y expiró. Pero algo importante, a Jesús no lo mataron. Eso es importante que usted lo tenga presente. A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Hay una gran diferencia, hermano, entre una y otra expresión. Él entregó su vida por amor, por ti
y por mí. Él entregó su vida por amor y por justicia, por ti y por mí. Porque el amor de Dios es maravilloso, pero la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. ¿Estás dispuesto a entregar tu espíritu, tu alma, toda tu vida a Dios? ¿Realmente hemos entregado toda nuestra vida a Dios? Así como el Señor Jesús lo hizo en su ministerio, nos deja ejemplo de aquello. ¿Estás dispuesto a entregar toda tu vida a Dios? Que cada una de estas palabras que hemos mencionado a lo largo de esta mañana tengan valor para tu diario vivir. ¿Hemos entregado toda nuestra vida a Dios? ¿Acaso en esta mañana tú y yo podemos leer juntos y apropiarnos y encarnar y hacer un rema de nuestra vida? Aquella palabra en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Te ves con Cristo crucificado ahí. Y cada una de esas palabras tienen valor para tu vida. Juntos digamos en esta mañana: estoy juntamente crucificado con Cristo. Digámoslo una y otra vez: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esa cruz, el Señor Jesucristo se entregó por mí, se entregó por ti, se entregó por todos y cada uno de nosotros. Filipenses 1:21 son palabras que hoy más que nunca todo siervo de Dios tiene que tenerla clara. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado hermano y amigo, que en esta mañana me has acompañado a poder, yo creo que enriquecernos espiritualmente a la luz del valor de cada expresión dicha en la cruz del Calvario. Que aquella palabra increíble, cuando el Señor pidió perdón por todos aquellos que lo habían crucificado, que lo habían lastimado, que lo estaban dañando, aquella palabra de convicción, de garantía de que tenemos vida y vida eterna, aquella palabra de compañerismo, de palabras de consolación que podemos encontrar entre los hermanos, aquella palabra de sacrificio, el sacrificio que Él hizo por ti y por mí, aquella palabra que tiene que ver con el compromiso delante del Eterno para que su palabra se cumpla, aquella palabra de cumplimiento, porque todo había quedado cancelado, todo había quedado pagado, y aquella palabra de entrega. Hoy, amado hermano, que no sea un Viernes Santo más para ti, que no sea parte de una tradición, que esto sea parte de una reflexión, que esto sea parte de tu relación con Dios, y que hoy más que nunca puedas valorar lo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que cada palabra dicha en esta mañana para ti y para mí sea de mucha bendición. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a terminar este tiempo con una palabra de oración. Vamos a orar. Inclina tu rostro, amado hermano. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias. Porque tú eres digno de ser alabado, porque tú eres digno de ser glorificado. Hoy, Padre bendito, no es un día cualquiera. Hoy, Señor, Padre bendito, hemos tenido la oportunidad de recordar, de vivir a la luz de tu palabra, Señor, mi Dios amado, la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Claro que no todo queda ahí. No todo queda ahí. Y eso es maravilloso, que lo podamos comprender, porque nuestro Señor no quedó clavado en una cruz. Nuestro Señor fue enterrado, pero resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero qué precioso, Señor, es saber que cada palabra que se dijo en la cruz del Calvario tiene valor para nosotros.
como empezamos en esta mañana, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esta palabra que ha salido de tu misma boca, Señor, en nuestras vidas tenga, Padre bendito, la correspondencia que tú anhelas ver en cada uno de tus hijos. Que podamos valorar, mi Dios amado, de principio a fin, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey. Gracias, Padre eterno, porque hoy nos has permitido como pueblo tuyo, delante de ti en esta mañana, gozarnos y alegrarnos, porque Padre bendito has refrescado por medio de tu Espíritu Santo nuestro espíritu, nuestra manera de ver, nuestra manera de valorar, Señor, lo que has hecho en cada uno de nosotros. Este tiempo no es parte de una tradición. Este tiempo es parte de mi relación contigo, Señor. Este tiempo, Señor, es la oportunidad que tú nos das, porque es la vida lo que nos estás dando. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos nos pudimos dar cita para recibir este manjar que tú has traído a cada uno de nosotros. Que cada palabra en esta mañana, Señor, tenga valor real en nuestras vidas. Bendice a cada hermano. Bendice a cada hermana, a cada familia. Bendice a mis niños, a mis adolescentes, jóvenes. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron en esta mañana. Que seas tú con ellos. Que seas tú bendiciéndolos. Que seas tú guardándolos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo, Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, mi Dios y mi Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amado hermano, quiero hacerte también extensiva una invitación para que este domingo a las 10:30 podamos juntos también recibir ese mensaje que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que estés orando, constante oración, que estés intercediendo por otros hermanos también. En el nombre de Cristo Jesús, que seas bendecido tú y toda tu familia. Que Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Que Dios te guarde y que Dios te proteja. Shalom. Amén.